La Biblia, el libro más apasionante de la historia de la humanidad. Un libro querido, admirado, leído, traducido a más lenguas que ninguno, el más vendido y también muchas veces el más criticado por muchas personas que no comprenden lo que es realmente el corazón de la palabra de Dios. Compuesto por 66 libros, en esos libros encontramos absolutamente de todo. Historias, aventuras, poesía, palabras que llegan a nuestro corazón, situaciones que nosotros mismos podemos vivir o hemos vivido y sobre todo, sobre todas las cosas, nos encontramos con el corazón de Dios. Es una de las expresiones de Dios más bonitas y directas para que nosotros podamos llegar a conocerle a Él. Cuando leemos la Biblia, no solamente adquirimos sabiduría, sino que también aprendemos a disfrutar de todo lo que es el carácter de Dios. Dejamos que Él nos guíe, porque en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, y Él con su palabra nos guía, porque es un libro que detrás del libro podemos hablar con el autor. Podemos leer muchos libros diferentes y nos pueden hacer bien, pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios está hablando con nosotros y nosotros podemos hablar con Él. Por eso en la Biblia también encontramos consuelo y ayuda en muchas situaciones muy difíciles en nuestra vida. Y por eso la mejor manera de leer la Biblia es siempre orar, pedirle a Dios sabiduría para que nos hable a nuestro corazón y para que todo lo que aprendemos y leemos de la palabra de Dios no solamente nos sirva de conocimiento, nos sirva para tener más sabiduría, nos sirva para aplicar en nuestra vida, nos sirva incluso para ayudarnos y guiarnos, sino sobre todo que lo que Dios dice transforme nuestra vida. Porque cuando leemos la Biblia es el mismo Espíritu de Dios el que habla a nuestro corazón. Por eso no solamente necesitamos orar, sino que necesitamos pedirle a ese Espíritu, al Espíritu de Dios, que nos hable y que transforme nuestra vida conforme Dios va hablando y Dios va tocando nuestro corazón. Por eso también es trascendental ver siempre en todo lo que leemos de la palabra de Dios al Señor Jesús. Porque toda la Biblia, absolutamente todos los libros, están siempre enfocados a quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que, leyendo la palabra de Dios, no solamente sabemos lo que nuestro Padre nos dice, Él nos guía por medio de su Espíritu, sino que el Señor Jesús transforma nuestra vida porque Él es la palabra vida, la palabra de vida y la palabra viva. ¿Recuerdas cuando Él estaba hablando a los responsables de la religión y les decía: escudriñáis las Escrituras, escudriñáis la Biblia, la palabra de Dios en aquel momento, porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna? Pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cada vez que leemos la palabra de Dios tenemos siempre que encontrar al Señor Jesús, tenemos que conocerlo mejor cada día y tenemos que entregar nuestra vida, permitiendo que Él la transforme por completo para hacernos más parecidos a Él. Esa es la razón por la que necesitamos leer la palabra del Señor y encontrarnos con el Señor Jesús todos los días de nuestra vida. De la misma manera que no podemos pasar días enteros sin comer, no podemos pasar ni un solo día sin haber estado con el Señor Jesús. En esta misma lista de reproducción vas a ver una guía muy sencilla para poder leer la palabra de Dios todos los días y para poder llegar a la presencia del Señor todos los días sabiendo que Él te va a hablar, que Él nos va a hablar y nosotros también hablamos con Él, entregándole nuestro corazón, hablándole de lo que hay dentro de nosotros, de nuestras necesidades, orando con Él y orando también para que Él siga hablándonos y guiándonos. Y sobre todo también leemos la palabra de Dios para tomar decisiones, para vivir de una manera completamente diferente. Esa es la razón por la que el Señor Jesús es la clave, porque Él nos dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y solamente cuando vivimos dentro de la palabra viva, es decir, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, es cuando podemos comprender lo que el Espíritu de Dios nos habla. Por eso
A veces es difícil para algunas personas comprender ciertas partes de la Biblia o piensan que es un libro aburrido, que no les dice nada, porque no son capaces de darse cuenta de que es un libro en el cual el Espíritu de Dios es el que nos habla. Así que tenemos que abrir nuestro espíritu, porque solamente las cosas espirituales pueden comprenderse a través del Espíritu de Dios. Y solamente cuando hacemos nuestra la palabra viva, cuando hacemos nuestro al Señor Jesús, cuando le decimos que Él transforme nuestra vida por completo y que Él sea nuestro Señor, es cuando podemos comenzar a comprender muchas cosas de la palabra de Dios. Pero también en muchas situaciones no te sientas mal si hay cosas, pequeños detalles que todavía no puedes entender, porque conforme uno va creciendo en la relación con Dios, conforme vamos leyendo cada vez más la palabra de Dios, conforme dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya transformando y conocemos más al Señor Jesús, vamos comprendiendo más cosas. Y recuerda que es la palabra de Dios. Y Dios es infinito. Y nuestra mente es finita. Así que en muchas ocasiones solamente a través de su Espíritu podemos seguir comprendiendo cosas, comprendiendo las lecciones que Dios quiere aplicar en nuestra vida. Y sobre todo, llegar a conocer mucho mejor el corazón de Dios para vivir siempre con Él. Así que tenemos esas pequeñas pautas para leer la palabra de Dios en ese vídeo que te he mencionado, pero también un detalle más. A veces tenemos un tiempo determinado para poder leer la palabra del Señor, porque todos estamos a veces demasiado agobiados y preocupados con muchas cosas en la vida, nuestro trabajo, las relaciones, y es normal. Pero de vez en cuando es absolutamente genial que puedas sacar tiempo, incluso un tiempo mucho más largo, para poder leer alguno de los libros de la Biblia por completo, desde el principio hasta el final. Porque así llegamos a comprender, como iremos viendo más adelante en sucesivos vídeos, de qué trata cada uno de los libros de la Biblia, cómo el Señor nos habla a través de esos libros y cómo Él va transformando nuestra vida cuando vivimos esos libros. Y ese es otro pequeño secreto, entre comillas, es no leer la Biblia desde fuera, sino introducirnos dentro de las historias, ponernos en el lugar, por ejemplo, cuando es un libro histórico o se está hablando de una persona, en el lugar de esa persona. ¿Qué habría hecho yo si estoy ahí? ¿Cómo habría reaccionado? ¿Qué tengo que aprender de esa historia? ¿Cómo esa historia puede transformar mi vida? ¿Qué está queriendo el Señor decirme de esa historia en concreto? En cuanto a mi vida, mis relaciones laborales, las relaciones con mi familia, con mis amigos, mis sueños, las cosas que pienso que debo hacer. Cada vez que leemos la palabra de Dios, Él nos va a hablar de una manera directa. Por eso necesitamos leer también con calma, pausadamente, pensando, dejando nuestra mente en las manos del Señor, porque a veces queremos leer demasiado o muchas cosas o queremos saber demasiado y no nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos habla en la calma, en la paz, en la tranquilidad. En el leer un versículo y pedirle al Señor que nos dé luz para seguir dándole vueltas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, incluso durante el día, en esa frase que el Señor nos ha dicho. Y entonces nos damos cuenta que nuestra vida es transformada. Por eso debemos ponernos en el lugar de todas las personas que estamos leyendo. Necesitamos leer con calma la palabra de Dios, dedicarle tiempo al Señor todos los días. Y necesitamos también darnos cuenta de que Él quiere hablarnos y que no debemos olvidar de lo que Él quiere decirnos. Ten no solamente tu Biblia en tus manos, ten otro ejemplar de la Biblia en tu automóvil, en tu coche, si puedes en tu trabajo, en los lugares donde estás habitualmente, ten siempre una Biblia ahí, porque en muchos momentos que puedas tener algún tiempo libre o que estés en un viaje, pues vas a leer algo que el Señor quiere decirte y Él va a ayudarte mucho. Pero también no solamente va a ir dirigiendo tu vida por medio de su Espíritu, ayudándote en las situaciones del día a día, sino que también vas a recordar muchas cosas que Él ha hecho contigo. Así que ten también una libreta, escribe los textos bíblicos en los que Dios te ha hablado, pon las circunstancias, la fecha,
porque siempre pensamos que vamos a olvidar, que vamos a recordar muchas cosas que nos han pasado y con el tiempo las olvidamos. Y siempre es bueno recordar todo aquello que Dios nos ha enseñado, cómo nos ha guiado en un momento determinado, porque así poco a poco vamos creciendo, no solamente en nuestro conocimiento de Él, no solamente en su guía para nosotros, no solamente que nos ayude en circunstancias determinadas, sino que Él poco a poco va transformando nuestra vida para que nos parezcamos más al Señor Jesús. Y entonces estamos disfrutando no solamente nosotros con Él, sino que también comenzamos a compartir con las demás personas. Le hablamos a otras personas del Señor. Tenemos hijos espirituales cuando hablamos a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y podemos compartir con los demás todo lo que Dios nos va diciendo y cómo nos ha ayudado en muchas situaciones en concreto. Así que toma tu Biblia, ora, pídele al Espíritu de Dios que te guíe y busca momentos y situaciones muy concretas todos los días, sin excepción, para poder leer la palabra de Dios. Porque ahí comienza la aventura. Cuando vivimos día a día, cara a cara con el Señor, comenzamos a vivir.